Bien, continuamos entonces con el laboratorio del día de hoy y vamos a ver ahora las medidas de centralización y dispersión también que ya se ha desarrollado en la parte teórica, ¿no? Por lo tanto, los conceptos de mediana, media, moda, dirección estándar, coeficiente de variación, rango ya deben de estar familiarizados. Bien, empecemos entonces con un primer problema desarrollado para ver el procedimiento que se sigue para poder mostrarlo en el Minitab. Se quiere hacer un estudio sobre el régimen alimenticio de estudiantes de una determinada facultad. Para ello se toma el peso de 84 estudiantes de ambos sexos y se identifica a los estudiantes de sexo masculino con el código 1 y de sexo femenino con el código 2, ¿no? Entonces, tenemos ahí la información recopilada y lo vamos a ingresar, o ha sido ingresado de manera apilada. Hoy no está acá. Estoy aquí. Esto no corresponde. A ver, voy a buscar si tenemos a la mano un archivo, si no voy a tener que ingresar los datos. Ya, entonces ahora sí tenemos el archivo cargado con los datos. Y lo que comentaba es que está ingresado de manera... Ay, ¿dónde está? Acá, ¿no? De manera apilada, ¿no? De manera agrupada, donde cada uno de los datos le corresponde pues, un determinado código, tal como ha sido ingresado acá. Lo que tienen que tener en cuenta cuando te presentan así los datos es que si ingresan de manera vertical, lo tiene que ingresar también el código de manera vertical, ¿no? Si ingresan de manera horizontal, los códigos también se tienen que ingresar de manera vertical porque están asociados. 64 pertenece al código 1, 80 pertenece al código 1 y así, ¿no? Esa opción y acá lo tienen ustedes ingresados. Y luego se ha recodificado el sexo y se ha recodificado la talla para que al momento de mostrar los resultados no diga pues la media de 1 o la media de 2, ¿no? Sino diga la media de los alumnos de sexo masculino o la media de los alumnos de sexo femenino. Entonces, ya esto recodificado ya lo tienen ustedes bien aprendido, ¿no? La variable es peso y lógicamente la unidad estadística es estudiantes, ¿no? Pero eso, en esta descripción no vamos a hacer énfasis.
Lo que sí es, ¿y qué cosa vamos a seguir, ¿no? Para poder mostrar los resultados. Entonces, una vez ingresados los datos, vamos a ir a estadísticos básicos, mostrar estadísticos descriptivos. Mostrar estadísticos descriptivos. Y para ello me pide primeramente las variables, ¿no? Entonces, la variable, como hemos dicho, es la variable estatura y la etiqueta que está asociado, la etiqueta que está asociado es por talla y por estatura, ¿no? Por talla y por estatura. Entonces vamos a seleccionar sexo primeramente. Y en estadísticos tenemos acá en este cuadro los principales estadísticos, que por defecto sale así. Esto todavía no lo tenemos definido. Vamos a activar la varianza, el coeficiente de variación. Vamos a activar también esta unidad recortada y vamos a comentar. Esto es mínimo y máximo no. El primer cuartil tampoco. Ni la moda, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos. Podemos aceptar. Y tenemos vamos a copiar. Bueno, ya está copiado acá, creo. Y ahí está, ¿no? Entonces, cuando ustedes saben que la medida de resumen, pues, se caracteriza por mostrar un valor y ese valor, pues, representa todos los datos. Pero cuando se quiere saber acá, ¿y cuál es el valor representativo de la persona del sexo masculino, por decir? Yo tengo a mi mano la media, la mediana, tengo a mi mano la moda, inclusive una adicional más de una media recortada, ¿no? Que lo he agregado. Entonces, para poder dar un valor y no decir la media es tanto, la moda es tanto, o una evaluación, te coloque todas las medidas de centralización, ¿no? Cuando eso no es el sentido. Ustedes tienen que responderme solamente con un valor. Y como comentábamos, no hay pues una regla que diga la mejor siempre va a ser esta, ¿no? Y si no va a depender de los datos, ¿no? Va a depender de los datos para que yo pueda elegir una de ellas y poderlo mostrar, pues. Entonces la decisión de poder seleccionar la medida más apropiada dependiendo de los datos que se están mostrando en esos momentos ya depende de mí, ¿no? Yo tengo que seleccionar solamente uno y no toda la lista, ¿no? Para que más bien el profesor escoja, ¿no? Entonces, y ya por ejemplo, en la medida de dispersión habíamos indicado que eh, tomamos como base el coeficiente de variación, ¿no? Tomamos como base el coeficiente de variación, no las medidas absolutas, porque como ya hemos visto, se distorsiona, pues, ¿no? Se distorsiona.
dependiendo de la magnitud, se distorsiona dependiendo de la magnitud. Entonces, para estar siempre seguro, el criterio, vuelvo a repetir, que me va a servir de referencia para poder seleccionar si la media aritmética está distorsionada o no, va a ser el coeficiente de variación. Y inclusive se había acompañado de un cuadro, que también nuevamente lo vuelvo a colocar ahí en la parte inferior, donde indicaba pues que hasta el 20% la media aritmética todavía es representativa, pero ya por encima de ello ya está distorsionada, pues, ¿no? Por lo tanto, se debe seleccionar la otra media alternativa, que es la mediana. Y además, ¿y por qué seleccionamos? Ya debemos nosotros saber, pues, cómo es que se ha obtenido esos valores, ¿no? A pesar que en el Minitab me lo está mostrando de manera inmediata, pero ya debo de tener analizado el procedimiento que se sigue para poder obtener cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo digo, la media interviene en todos los datos, es bien representativa, pero si hay la presencia de valores extremos o una alta variabilidad expresada a través del coeficiente de variación, entonces ya no es buena la media aritmética, ¿no? Entonces, la mediana se obtiene simplemente ordenando los datos y en función a la posición que ocupan, yo elijo el que está en el centro. Entonces, y la moda, pues, identifico a la que se repite más, ¿no? Y había agregado acá una medida adicional que es la media recortada o también llamado la media ajustada. Que es una media que combina, la media ajustada es una media que combina las buenas características de la media y de la mediana. ¿Cómo así? Para poder obtener la media ajustada o recortada, lo que se hace es, se ordena de manera ascendente como si se calculase la mediana, ¿no? Lo ordeno de manera ascendente o lo ordeno de manera descendente y luego elimino el 15% de los datos que se encuentran en la parte inferior y que se encuentran en la parte superior. Entonces, y se menciona en porcentaje porque yo no puedo decir elimine 5 datos, o elimine 10, o elimine 20, ¿no? Porque si son 20 datos, pues eliminar 5 más o menos es el más apropiado, ¿no? Pero ¿qué pasa si son 1000 datos? Yo no voy a decir 5 datos, que no representa nada, ¿no? Por eso es que está expresado en porcentaje. 5% inferior, 5% superior, lo elimino y con el 90% restante sumo sus magnitudes y lo divido entre la cantidad de datos que representa el 90%. Entonces, esto hace de que descarta pues, la presencia de valores extremos que son justamente los más que lo más distorsionantes en el valor, ¿no? De manera práctica, si yo quisiera saber el valor representativo de frente, me iría, ¿no?, en la media recortada, que por sus características que acabamos de expresar, pues reúne las mejores condiciones para poder elegir, ¿no? Pero eso es simplemente de carácter informativo, porque no vamos a utilizar para nuestra interpretación la media cortada, ¿no?
entendiéndose de que tanto en el laboratorio como en la parte de práctica manual tiene que haber una coherencia, ¿no? No decir, agregar elementos adicionales a lo que no se ha visto pues, en la parte teórica, ¿no? Por lo tanto, nuestro análisis comparativo principalmente va a ser entre la media y la mediana, simplemente, ¿no? Considerando las características de estas dos medidas, ¿ya? Entonces vamos a jugar entonces en términos de la media y la mediana para poder elegir el valor representativo de los datos. Entonces, el peso representativo de las personas de sexo masculino, primeramente, tanto el masculino como el femenino están por debajo de 20, ¿no? Entonces la media es el valor representativo, así cerrar los ojos, porque no llega pues, al 20% de distorsión. Entonces, ese valor que se obtiene, pues, que se obtiene en el cociente de versión va a decidir, ¿no? Va a decidir qué medida vamos a utilizar. Bien, entonces, y como decía, menor de 20, entonces el peso del sexo masculino va a ser 70,4, del sexo femenino 60,93. Ahora, ¿qué hubiese pasado si los datos hubiesen estado separados? Creo que no está acá. A ver, vamos. Esto no corresponde. Estamos en este de acá, ¿no? Ya está, entonces, acá está. ¿Y qué pasa si lo he desapilado y lo he colocado los pesos de sexo masculino en una columna, los pesos de sexo femenino en otra columna? El procedimiento va a ser el mismo. El procedimiento va a ser el mismo, es decir, voy a ver estadísticos básicos, mostrar la misma variable. Perdón. Nuevamente, a ver, estadísticos básicos. Y acá voy a seleccionar las dos variables separadas, ¿no? O sea, peso masculino, peso femenino. Y lógicamente esto ya no tiene sentido, va sin opciones, porque ya están separados en las dos variables. Podemos aceptar y van a ustedes observar el mismo resultado, ¿no? El mismo resultado. Entonces, como le comentaba en clase, ¿dónde estamos? Estamos acá. Como le comentaba en clase, en las últimas versiones, pues, están incorporando las dos formas
¿no? De manera automática, de manera eh, alternativa, pero van a haber sí opciones que necesariamente se van a requerir en variables independientes o en variables eh, agrupadas, ¿no? Bien. Otra forma de hallar es asignando valores en la hoja de trabajo. Ustedes han visto que todos los resultados se muestran pues, en la ventana superior, ¿no? Pero nosotros tenemos la opción de poder redireccionar la salida hacia la hoja de trabajo con la finalidad de que se pueda pues, realizar algún tipo de resultado, ¿no? Entonces, ya está ingresado también acá las notas. Ingresado las notas. Y lo que se ha hecho, bueno, simplemente lo vamos a describir, es que los valores de la media de cada una de las secciones están pues mostrados en la hoja de trabajo con la finalidad de que yo pueda realizar operaciones en la hoja, ¿no? Y, por ejemplo, poder indicar que a través de esta opción yo pueda hallar la media total, por ejemplo. Porque lo que se ha hecho ahí, aparece esto de aquí como resultado, no se va para arriba, sino se va a la hoja de trabajo. Y luego ya pues, para calcular, por ejemplo, una media total, multiplico con la calculadora del Minitab media por n. Bien. Hay una tercera forma también, hay una tercera forma, que es una especie de resumen, que es como sumario gráfico. Vamos a verlo aquí, estadísticos básicos. Y ahí está, fíjense la opción que acabamos de escribir, pero hay opción también de resumen gráfico, donde, por ejemplo, el peso de los masculinos entonces, bueno, estos conceptos todavía no lo manejamos, nivel de confianza, y ya está. Lo que también ustedes es a ver, un cuadro donde están pues todas las medidas descriptivas que me va a permitir poder inclusive también representaciones gráficas, ¿no? Un histograma, diagrama de cajas.
Bien. Vamos a mover esto. Listo. Vamos a hacer algunos ejercicios propuestos. Acá sí, entonces ahora sí, el trabajo está acá. La edición legislativa en la facultad requiere mandar a convencional guardapolvo para los nuevos estudiantes. Bien. Entonces, ya tenemos ingresados los datos. El sexo y la talla es ingresado como código y luego se ha convertido en texto. Y una vez ingresados los datos, se recodifica y se procede pues, a mostrarlo para poder, en base a los resultados, dar la respuesta correspondiente, ¿no? Entonces, analizamos lo que nos piden es cuál es la estatura representativa de las personas de sexo masculino y cuál de sexo femenino. ¿Cuál es la estatura representativa de las personas de sexo masculino y cuál de sexo femenino? Entonces voy a mostrar aquí los resultados de las estaturas, primero en función al sexo y luego en función a la talla. Tenemos acá, físicos descriptivos, seleccionamos estatura y primero lo vamos con el sexo. Lo transferimos aquí. Uy, ¿qué pasó? Voy a tratar de copiar. Y también tenemos que especificar en función a la talla.
de una vez mostramos. Bien, entonces tenemos ahí ya en nuestro hoja de Word los dos grupos de resultados. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, lo que me piden ahí, por ejemplo, en la primera pregunta dice, ¿cuál es la estatura representativa de las personas de sexo masculino y cuál de sexo femenino? Entonces, vemos que hay muy poca variabilidad. Bien, entonces, como tenemos unos datos bien homogéneos, la media va a ser con medida referencial. Entonces, aquí responderíamos la estatura representativa de las personas de sexo masculino es de 1,72 m y de las mujeres
de 1,62 m. Hay un detalle ahí que no está bien representado, o que sigue con código, ¿no? Eso parece como que está con código, pero como hemos generado el recodificado, entonces vamos a mostrarle más bien acá adecuadamente, ¿no? Entonces, volvemos a poner estadísticos básicos, mostrar estadísticos. Y ponemos acá recodificado de sexo. Y hasta ahora sí tiene más sentido, ¿no? Por eso que le he puesto las dos alternativas para que puedan ver cómo es que cambia. Ya está. Ya está, diferente, ¿no? Diferente de mostrar 1 o 2 que mostrar masculino y femenino. Lo mismo se recodifica la talla, en vez de 1, 2, 3, large, small, medium. Entonces, para ver los resultados, lo mismo ocurre con las tallas, ¿no? ¿Cuál es la estatura representativa de la talla, bueno, talla medio específicamente? Entonces se repite. Estadísticos básicos, mostrar, y acá pongo recodificado de talla. Y acá está, ¿no? Pero igual vamos a mostrarlo en vez de 1, 2, 3. Vamos a mostrarlo. Y lo copiamos, ¿no? Y ya está. Entonces ahora me dice de talla medio, igualito, ¿no? Pero la variación es 3,11, sigue siendo la media aritmética. Bien, ¿alguna pregunta? Acá hay más preguntas, ¿no? Entonces, la talla representativa, vamos respondiendo. La talla representativa de las personas de talla medio
Ahora, ¿cuál de las estaturas tiene menor variabilidad en función al sexo y al azar? A detalle, perdón. 1,66 m, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos la variabilidad, es entonces, recuerdo que antes, en las versiones anteriores, bueno, ya buen tiempo que ya no había coeficiente de variación. Uno tenía que calcular a través de la ecuación estándar, a través de la media. Pero ahora ya tenemos ahí el coeficiente de variación y podemos decir pues que, bien, continuamos entonces. Para menor variabilidad, en la persona de sexo femenino, ¿no? Y la talla que tiene menor variabilidad,
Scratch. Pegado acá la pantalla que tiene menor variabilidad. Es la talla small. Es la talla small. Bien. Haremos un segundo ejercicio propuesto. La compañía de seguro cuenta, dice, con una gran cantidad de vendedores en las ciudades de Lima y Arequipa. Para analizar las ciudades de ellos, se toma una muestra de las ciudades de 25 vendedores en ambas ciudades. Entonces, tenemos acá ya las ciudades ingresadas, Lima y Arequipa. Cualidad representativa de los vendedores de Lima. Hoy vamos a mostrar, en este caso, estadístico básicos, mostrar estadísticos. Cargamos acá Lima y Arequipa. Y mostramos, ¿no? Entonces ya tenemos acá, lo llevamos a la hoja. Tenemos ahí. Y procedemos a responder, ¿no? ¿Cuál es la representativa de los vendedores de Lima? Entonces analizo y veo que su coeficiente de variación es 39. Entonces, ya esta media aritmética no es representativa, sino la mediana. Entonces, la representativa de los vendedores de Lima es de 32 años. ¿Cuál es la representativa de vendedores de Arequipa? Pero en Arequipa está sobre 20, entonces esta va a ser a 35 años, que coincide casi, ¿no? Tenemos ahí 35 años. Veintidós años.
35, profesor. Ah, 35 años, gracias. Es de 35 años. Entonces, ¿qué características tienen las edades de los vendedores de Lima? Las edades de los vendedores tienen una alta variabilidad. Aunque no, en esta ocasión estamos viendo medida de posición, podemos, por comparación, decir, pues, si la media es 35, 16 y el otro es 32, entonces significa que debido a que algún vendedor de la ciudad de Lima tiene edades muy altas. Eso sería un sustento de la parte C, ¿no? En el siguiente problema tenemos ahí 4 grupos de datos. Y nos piden teorema representativo, ¿no? Pues también tenemos cargado ahí los datos. De la victoria de María y Lince. ¿Y cuál es el precio de alquiler representativo en cada uno de los 4 distritos? Ahora aquí están en variables separadas, entonces no hay problema. Borramos esto y cargamos. Tenemos ahí. Bueno, sí cargamos todo, pues, ¿no? Profesor, ¿no son los 4 distritos que piden ahí? Ah, se ha encargado De de. Flores. Claro, se ha cargado demasiado acá. Acá sería Miraflores, Victoria, Jesús María, Lince, eso es lo que está. Lima me confundió. Lince. 4 distritos, ¿no? Ya, y acá no, porque como están separados, no tiene por qué, ya está ahí, ¿no?
Vamos a presentarlo acá. Entonces, analizando el coeficiente de variación, vemos que en el caso de Miraflores, su coeficiente ya es sobre 20, pues, ¿no? Entonces, aquí voy a tomar como referencia la mediana. Y en otros están por debajo de 20. Al igual que la Liz. Bien, eso sería entonces los precios del alquiler representativo, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. Mientras que voy colocando los precios representativos, a ver, registre su asistencia de esta segunda parte. Ya, ahí están. El precio representativo. De Miraflores. Es de 382.5. La Victoria. 238. Luz María. 273. Y del Lince. 268. Uy, está contestado acá ya. La mayor variedad de los precios de alquiler se encuentra en el distrito de Miraflores, ¿no? ¿Cuál es el precio promedio de los alquileres? Tienen en cuenta que los precios promedios de los 4 distritos. Esta es una especie de práctica para poder calcular la media total, ¿no? ¿Cómo sería ahí? Bueno, la cantidad de datos son 10. Entonces ahí podría ser simplemente una sumatoria y dividir entre 4, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hubiesen sido diferentes cantidades? Un poco jugando con eso, ¿no? Entonces tenemos que llevarlo acá a la hoja de trabajo. Y en la hoja de trabajo es ese. Pero vamos a hacer como si fuesen diferentes para hacer todo el procedimiento. Entonces, ponemos estadísticos básicos, almacenar. Y colocamos. Fíjense, en ese caso necesariamente los datos tienen que estar apilados.
lo que decíamos, ¿no? Hay procedimientos donde sí te exige, sí o sí, una forma de presentación. Entonces yo tengo que apilar acá necesariamente para poder hacer eso. Y para apilarlo, voy pues a datos, apilar columnas y apilo, ¿no? Era Flores, Victoria, María, Linz. Y digo, columna de hoja de trabajo, y columna, lo te digo en la C12. C12 y que lo grabe en la C13, las etiquetas. Ya está apilado. Esto hay que borrarlo para que no se genere. Ya está. Y entonces ya pilé, ¿no? Y estos son acá precios y acá son distritos. Entonces recién, una vez que he apilado, ya puedo hacer ese procedimiento. Estadísticos básicos, almacenar. Entonces acá pongo, ¿no? Precios. Y acá pongo distritos. Pongo aceptar. Fíjense, me sale la media de María, de la Victoria, de Lince, de Flores. Y acá tengo la cantidad. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar la media por N1. Y eso lo hago en la calculadora. Y acá multiplico media por N1. Y luego la media total es la sumatoria de esto entre la sumatoria de esto de acá. Entonces acá voy a poner la media total. Y voy a poner la media total. Y recurro nuevamente a la calculadora, ¿no? Media total. La sumatoria. Voy a buscar acá la función sumatoria. Suma. Y va a ser así hacia abajo, ¿no? No fila por fila. Entonces, no suma solito. Y ahí le digo que sume esta media, este producto, y que lo divida entre la suma de N1. ¿Correcto? Entonces pongo acá aceptar y sale 296.55. Entonces el alquiler promedio
$296,55. Bien, entonces, esa es la forma, ¿no? Como en función a las medidas descriptivas de centralización y dispersión resumidas me sirven como referencia para poder obtener las preguntas respectivas, ¿no? ¿Alguna pregunta final? Sí, profesor, tengo una consulta. Diga. Sobre la última pregunta era el precio promedio de alquiler. Ahí sí o sí utilizó todas las medias, ¿no? Porque veo que para Miraflores sí tomó la mediana, por ejemplo, como valor representativo. Ujú. Tomó Sí, sí o sí las medias. sí, lo que pasa, y también comentábamos nosotros cuando hallamos la media total, y decíamos, ¿y qué pasa si tengo las medianas? No puedo yo aplicar este concepto porque la mediana se ha obtenido en función a la posición y no a las magnitudes, ¿no? Entonces, eh, para este caso donde se quiere tomar como referencia eh, una media total, entonces se tienen que tomar todas las medias, ¿no? Pero aquí hemos, digamos, forzado un poco el ejercicio, sobre todo para poder ver el procedimiento de utilizar como las salidas de, de los promedios de las medias hacia la hoja de trabajo y poder ahí calcular, ¿no? Porque también como decíamos, si se tiene la misma cantidad de datos, entonces simplemente es la suma de esos promedios entre cuatro, ¿no? Porque no hay ponderación ahí está muy bien su pregunta, pero es más que, porque si se requeriera eso, tendría que tener la homogeneidad respectiva para poderlo aplicar, ¿no? O sea, ahí, digamos, estaríamos mostrando una media total un poco distorsionada por el valor de Miraflores. Lo repito un poco, ha servido más que todo para describir el procedimiento que en la parte inicial simplemente lo mencionamos, pero aquí ya lo hemos hecho, ¿no? Es sobre todo eso, ¿no? Es sobre todo eso lo que hemos tomado como referencia simplemente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Pues entonces, ahora sí, sí, si viniera en alguna evaluación así, en el Word le tenemos que adjuntar la parte de los cálculos que se han realizado de frente así la respuesta. Al momento de claro. calcular la Claro, lo media. tienen que juntar. Y es rápido, ¿no? Porque si yo acá le pongo en datos y le pongo mostrar datos, entonces yo digo, voy a jalar yo la media N1 y el total y lo llevo acá arriba, y esto lo llevo, pues lo pego acá, ¿no? Sí, tiene que, porque no vamos eh, no podemos llevar algún cálculo de aquí. Entonces, ya, entonces sí obtuvo correctamente a través del Minitab, ¿no? Aplicando la media con almacenamiento y ya está, ¿no? Ahí se documenta de esa manera. Ah, ya, profesor. Ya. Sí. Este,
La próxima semana, fíjense, me falta un tema de parte descriptiva. La evaluación la vamos a dar el día jueves. ¿Ya? La evaluación la vamos a dar el día jueves, cosa que se desarrolla normal 2 temas el día martes, y el jueves, la primera hora, desarrollamos el tema que falta en laboratorio, y se toma en la segunda hora, o sea, a partir de las 9:40, 9:50, la práctica calificada. ¿Ya? Cosa que la siguiente ya vamos a tomar el laboratorio calificado. Tomen nota de eso entonces. El martes. Profesor, entonces el próximo jueves va a tomar la parte práctica, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Ya. Profesor, una consulta. Quería preguntarle sobre el trabajo final, sobre los puntos que se va a tomar. Ah, sí, sí. No, creo que está publicado. Pero el trabajo en verano solamente consiste en desarrollar la parte descriptiva, ¿ya? Entonces, eh, tienen que ustedes conseguirse datos, datos reales, ¿ya? Pueden estar publicados en internet o como indica ahí en la guía, eh, pueden ser de tesis, de investigaciones, pero que solamente te va a servir los datos, no lo que dice ahí, ¿no? Que a veces se toma una tesis y después están mostrando información que no corresponde pues a la primera parte de estadística, ¿no? Tomen solamente los datos y, y, y planteen pues preguntas o enunciados que permitan, por ejemplo, utilizar una tabla de frecuencia, que permitan mostrar un histograma, eh, que permitan utilizar la medida de centralización, de dispersión, ¿no? Pero en las preguntas no deben decir, pues, hallar la media o hallar una tabla o un histograma, ¿no? Tal como un poco se ha podido apreciar ahí en los ejercicios. Planteen una necesidad y ustedes analicen y digan, ¿no? Para poder responder eso, necesito mostrar la medida de centralización y dispersión, y en base a eso analizar qué valor voy a utilizar dar la respuesta, ¿no? O necesito un histograma acumulado, porcentaje, por ejemplo, ¿no? Pero plantéenlo de esa manera, ¿ya? Y si pueden ustedes desarrollar un enunciado por decirlo, ¿no? Se quiere realizar un plan de incentivos para bonificar a los trabajadores, y para ello se ha registrado la cantidad de unidades que producen diariamente. Entonces, y así, ¿no? Van ustedes formulando y se quiere saber cuál es su producción promedio, digamos, ¿no? O cuál es su producción representativa, si quieren de repente hallar. Entonces ahí ya te permite de esa manera poder hacer un análisis, porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes generen un enunciado
porque de esa manera se afianza mejor el concepto de por qué yo calculo la media, por qué yo calculo el coeficiente de variación, o por qué necesito yo construir un histograma, ¿no? O sea, generando un enunciado, se afianza mejor el concepto que simplemente resolviéndolo. Esa es la idea. Entonces, de repente para el próximo jueves no alcanza el tiempo, va a ser calificado, pero el siguiente que es el calificado, vamos a revisar qué datos han traído, ¿ya? O sea, solamente presentación de los datos, y ahí en el enunciado se tiene pues las características que deben tener los datos, ¿no? Es decir, deben ser como mínimo 50 y deben de estar agrupados, poco para poder comparar también, ¿no? Agrupados refiriéndose, si tienen pues la producción anual por mes, entonces ahí por año tendrán pues 12, ¿no? Entonces tendrán que tener por lo menos 4 años para que sean 48 y puedan agrupar por año, ¿no? Y decir el promedio de tal año con el promedio del otro y compararlo, ¿no? Y cuando se requiere, por ejemplo, hacer una tabla de frecuencia, se considera todo, pues, ¿no? Sin la distinción, para que puedan tener 50 datos y de esa manera mostrar con mayor calidad su tabla de frecuencias. Vayan pensando los datos y todavía de aquí a 2 semanas lo van a mostrar qué datos tienen el tiempo suficiente para poder de repente mostrar esta alternativa, ¿no, profesor? Hemos juntado estos datos y este grupo de datos, ¿cuál mejor se ajusta, ¿no? Entonces, tienen dos alternativas. Podemos nosotros comentar cuál sería mejor. Bien, entonces, quedamos así para la próxima semana. Profesor, una pregunta. Entonces, ¿sería que nosotros recolectemos los datos o que los busquemos en una tesis? Porque no le entendí muy bien esa parte. Sí, o sea, como le digo, recopilen los datos de una tesis o de una publicación de internet, porque no tienen que indicar de dónde han sacado. O sea, lo que se quiere es que no inventen los datos. Entonces, y tener ciertas características como, ahí lean más o menos lo que dice ahí en el enunciado del trabajo, ¿no? Una variabilidad, creo, no recuerdo, 40% como máximo también. Y si tienen una variabilidad alta, pueden ir eliminando los valores extremos también, ¿no? Y si son más datos, mejor, ¿no? Se consiguen 100 datos, mejor. Y no van a tener ningún problema, porque utilizando el Minitab, lo van a hacerlo de forma inmediata, ¿no? Pues, a ver, y ustedes son pues por grupos, ¿no? De repente cada uno presenta, o se consigue uno para ver cuál es el mejor y de ahí deciden y trabajan sobre eso. Entonces, primera tarea es simplemente conseguir los datos. Ya segunda tarea es después crear un enunciado, ¿no? Entonces también tienen ahí 5 cabezas para que puedan ustedes generar una necesidad bastante documentada para poder decir, con tal medida o con tal gráfico o tabla voy a llegar a obtener ese resultado. Bien, entonces hay otra pregunta. Profesor, ¿puede ser cualquier tema o especialmente tiene que ser de ingeniería o algo así? Sí, de preferencia que gire en torno a su carrera, ¿no? Porque es mejor así, ¿no? Es mejor que vayan familiarizándose ya con estos tipos de datos, que giren en torno a... Bien, señora, entonces, nos vemos. Sí, profesor, disculpe.
No sé si podría colocar las grabaciones en el campus, por Ah, favor. sí, sí.